Saludos hermanos, Dios les bendiga. Quienes habla el pastor Luis Soledad Román desde Caracas, Venezuela. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema, damos inicio hoy de hecho a ese tema, hablando referente al juicio del gran trono blanco, es decir, al juicio final. Y quiero compartirlo con ustedes a los efectos de darles a entender al principio que en la Biblia aparecen, por lo menos se señalan, tres tipos de juicio. Uno de ellos es el juicio del gran trono blanco, que es precisamente el que vamos a tratar. Pero además de ese, podemos hablar del juicio a las naciones, que está en Mateo 25, 31 en adelante, y está como algo, como una especie de juicio, que es un tribunal distinto, llamado el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10, y 2 Corintios capítulo 5, también versículo 10. Hay diferencias en los conceptos en el griego, que es la lengua madre pues, de estas palabras escritas. Para el juicio del gran trono blanco se utiliza la expresión crisis, y para el juicio del tribunal de Cristo se utiliza la expresión bématos. Son dos expresiones distintas y su connotación también es distinta. Cuando hablamos de un juicio ya nosotros más o menos tenemos una idea, una visualización de lo que es una crisis, y eso lo relacionamos en base a lo que nosotros consideramos como crisis en el mundo en el cual estamos viviendo. No quiero ahondar mucho en los temas, solamente quiero ocuparme pues en el tema de hoy, que es el juicio del gran trono blanco. A tales efectos quiero invitarles a buscar en Romanos. Vamos a leer acá primero Romanos capítulo 2, en el versículo 14 hasta el 16. Ahí vamos a quedarnos y de allí pues trataremos de enfocar nuestro propósito. Dice en el nombre del Señor: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Que Dios añada bendición a esta palabra. Dios juzgará los secretos de los hombres, y dice el apóstol Pablo, conforme a mi evangelio. Es evidente entonces que cuando hablamos del juicio final, estamos hablando de una doctrina cristiana apostólica, mencionada de paso como asunto para nuevos convertidos. Así el libro de los Hebreos lo relata, que el juicio final es uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es decir, que aún los nuevos creyentes de los tiempos antiguos dominaban el tema del juicio final, y era importante que los apóstoles, porque como les digo, doctrina apostólica, creo que un poco más paulina. Pablo hablaba un poco más con respecto al juicio final. El apóstol Pablo tomó esta doctrina como un punto fundamental de su predicación. Es decir, esa era una bandera apostólica del apóstol Pablo. Ese era como un asunto teológico importante. Es decir, Pablo menciona el juicio final como el propósito donde todo debe conducirse a Dios. Al final todos tendremos un juicio de diferentes maneras, pero todos tenemos un juicio, y es evidente, pues es natural que personas que tengan voluntad y que tengan conciencia, pues tengan que dar razón de esa conciencia, tengan que dar razón de esa voluntad, de esa libertad que tuvieron para actuar en el mundo. Ellos, en alguna manera, o nosotros, pues todos debemos dar conciencia, ya sea en el tribunal de Cristo, donde comparecerán solo los santos, ya sea en el juicio del gran trono blanco, donde comparecerán solo
los que están condenados. Dejando de lado, pues, como para no enfocarnos mucho en los otros aspectos de los juicios, y nos conducimos específicamente, puntualmente, al tema del juicio final. Es de hacer mención el cuándo será este juicio, y tal vez hay algunos factores que determinen mayor importancia, pero a mi juicio debo hacer primero cuándo será el juicio, como para poder abrir un canal de comunicación y a conducir el pensamiento en direcciones que me permitan entender el asunto. Según nos dice la Escritura, el juicio será después de la segunda resurrección. Y hablando un poco del tema de la resurrección, diríamos lo siguiente: son dos resurrecciones en términos macro, es decir, en términos generales, son dos resurrecciones. La resurrección de los santos, de todos los santos, y la resurrección de los condenados. A esa resurrección de los condenados se le dice la segunda resurrección. Sin embargo, a la resurrección de los santos ocurren una cantidad de factores donde sectorizan a esa resurrección, de acuerdo a mi criterio, por lo menos en tres resurrecciones distintas que forman parte de esa visión general llamada la resurrección de los santos. La primera resurrección, que pertenece a la resurrección de los santos, es la resurrección del Señor Jesucristo. Ciertamente la Biblia habla de que antes de que el Señor Jesús resucitara, algunas otras personas también resucitaron, pero incluso algunos que el Señor mismo resucitó, pero ellos resucitaron y volvieron a morir. Y eso es un punto importante, por cuanto el Señor Jesús, conforme nos muestra pues el libro de Romanos, dice que Jesucristo murió y resucitó, es decir, volvió a vivir. Cristo volvió a vivir para ser Señor de los vivos y de los muertos. Esto tiene que ser visto desde esta perspectiva. En Romanos capítulo 14, versículo 9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entiéndase entonces que todos aquellos que resucitaron, por las razones que hayan sido, volvieron a morir. El único que ha resucitado para no volver a morir, el único que ha resucitado para mantenerse vivo, es el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia considera la resurrección de Jesucristo como la primera de las resurrecciones, en el sentido de no volver a morir, es decir, una verdadera resurrección. Esa es la verdadera resurrección. Las personas que resucitaron antes del Señor Jesucristo, bueno, yo pudiera decir que pudiéramos considerarlo como que fueron restaurados a la vida, pero ellos volvieron a morir. Propiamente dicho, pues no se puede considerar como una resurrección a estos efectos que estamos hablando. Resucitaron, claro, resucitaron, eso no lo discutimos, pero en ese sentido que estamos hablando no podemos considerarlo como una verdadera resurrección, porque ellos resucitarán otra vez. Los que volvieron a morir resucitarán otra vez, o sea para vida o sea para muerte. Si resucitan para vida, bueno, ellos van a pertenecer a la primera resurrección, pero si resucitan para muerte, para condenación total, entonces se le considera que están en la segunda resurrección. Son asuntos que no vamos tampoco a ahondarnos para, como ya les he dicho, para ocuparnos del tema que estamos hablando con respecto al juicio final. Entendemos entonces que el juicio final se va a efectuar una vez suceda la segunda resurrección. La pregunta sería, si las personas que ya están condenadas, valga la redundancia, ya están condenadas, ya están sufriendo un castigo,
¿cuál sería la necesidad de que tengan que ser juzgados cuando ya, de hecho, están siendo condenados sin haber tenido un juicio? Bueno, a esto respondo lo siguiente. No pudiéramos decir directamente que no han tenido un juicio por cuanto hay un juicio que se ha dado durante toda la vida, y de acuerdo leímos en el libro de Romanos, que está escrito en la conciencia del hombre. De alguna manera el hombre sabe lo que es malo y sabe lo que es bueno. Ciertamente hay algunos elementos que escapan, son un poco más elevados, que no determinan por cuanto la conciencia del hombre ha perjudicado mucho ese elemento y el hombre no puede discernir con claridad entre lo bueno y lo malo. Pero hay elementos macros que sí hacen que determinen en el hombre lo que es bueno y lo que es malo, y lo que puede fungir para salvarse o para condenarse, porque dice la Biblia que está escrita la ley de Dios en los corazones de los seres humanos. Y eso es un tema duro, un tema que pudiéramos también tratar de analizarlo, no hoy por supuesto, pero es un tema duro, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión, mientras hacíamos una discusión de un tema bíblico, de un tema teológico, alguien dijo que, bueno, que con respecto a ese asunto, los caníbales comían gente porque ellos no consideraban eso como parte de su cultura y como consecuencia pues no lo consideran como malo. A esto yo respondí diciendo que ciertamente ellos comen personas, comen seres humanos, porque su cultura así se los enseña, su conciencia así se los enseña, pero casualmente esos mismos caníbales comían otras personas, comían enemigos, no se comían a sus hijos, no se comían a sus padres, no se comían a sus hermanos, no se comían a sus esposas. Entonces quiere decir que aún dentro de ese planteamiento de canibalismo habían conceptos entre lo bueno y lo malo, porque ellos consideraban como malo comerse a sus padres. En consecuencia, comerse seres humanos era malo, solo que de alguna manera ellos se adaptaron y la forma como comenzaron a comerse los cuerpos no fue por hambre, porque seguramente habían otras cosas allí, sino que habían otros planteamientos que ellos no lo tomaban de sus familiares, pero sí lo tomaban de sus enemigos. Quiero hablar con esto, lo que quiero señalar con esto es que la conciencia va a ser juzgada. Volviendo al punto, ¿por qué deben ser juzgados cuando evidentemente ya están condenados? Muy bien. Hay algunos factores que determinan el asunto a ese por qué. Y dentro de estos aspectos debemos primero entender que ellos no están siendo llamados a juicio para ser condenados, evidentemente, pero sí para que sepan por qué fueron condenados. Y aquí aplica, aquí se manifiesta lo que es el carácter moral de Dios, a tal punto que el día del trono blanco, el día del juicio final, y cuando digo día, digo como por referirme a una ocasión, y tal vez en ese mundo espiritual que se va a dar el juicio también pueda ser considerado como un día, o sea, no tenemos la forma como determinar si son días, si son varios días, no sabemos. Lo cierto es que el juez se sentó, y si se sentó, eso indica pues que no está apurado, se va a hacer un juicio con todas las de la ley. Dios en su carácter moral necesita, por decirlo de alguna manera, Dios necesita que el hombre entienda por qué fue condenado. Segundo, Dios necesita, y esto lo digo como por decir algo, mencionarle a los hombres, enseñarle a los hombres, no solamente porque son condenados, sino que Dios ha tenido razón siempre, y Dios debe ser tenido como puro en su juicio, como dice la palabra del Señor. Y en tercer lugar, manifestarle al hombre que siempre prevalecieron las rebeliones del hombre, y esta es la causa por la cual este juicio se da. Es necesario que tratemos de analizar todos estos aspectos, y como ya les hemos dicho, lo primero es, Dios no va a condenar al hombre, ya el hombre está condenado.
Dios no va a condenar a los que están en el juicio final, ya ellos están condenados, pero Dios va a mostrar por qué están condenados. Y hay algunos elementos importantes que vamos a leer algunos de ellos, y tal vez pues lo entendemos de una manera un poco más generalizada. Sin embargo, no significa que no podamos tomar aplicaciones directas pues, a esos casos. Lo primero que voy a decir está en Job. Job capítulo 36, en el versículo 5, ahí hay una premisa. Hay una premisa y es importante que de alguna manera entendamos esto. Y aún para nosotros como seres humanos, que a veces por alguna circunstancia pues banalizamos a la otra persona, ya sea en escucharla, en entenderla. Por lo general, cuando alguien ha crecido mucho en cualquier disciplina, en el evangelio o en cualquier parte, pues no quiere gastar su tiempo en otras personas, cosa que de alguna manera es razonable, ¿no? Pero cuando alguien tiene una duda con respecto a un punto doctrinal, fácilmente le puede decir, mira, yo no voy a perder mi tiempo contigo por cuanto yo quiero hablar con personas que tengan conocimientos un poco más elevados. En realidad no critico esta postura porque a veces las personas quieren es aprender. Y no solamente el que sabe menos, sino que el que sabe más también quiere aprender más. Y le gustaría discutir con personas que conocen más. Y en esto de discutir lo digo de una manera positiva. Dios no es así, Dios no piensa así. Y su carácter divino, su carácter justo, es decir, su planteamiento de justicia, Él necesita, y disculpen que utilice la expresión necesidad, refiriéndome a Dios, pero de alguna manera está allí plasmado lo que dice Job capítulo 36, versículo 5. Dice de la siguiente manera: He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Ya de plano entendemos la importancia del asunto al decir que Dios es grande, pero no obstante a ser grande, no desestima a nadie. Es decir, que el que tenga razón o el que no tenga razón, por supuesto, delante de Dios ninguno tenemos razón, pero eso no indica que Dios no se detenga a escuchar los alegatos que cualquiera persona pueda presentar, pueda manifestar. Una vez que el hombre muere, que parte de esta tierra, su cuerpo ya no es un límite para el entendimiento. La Biblia dice que el hombre después de muerto conocerá cómo fue conocido. Su parte intelectual será elevada a la enésima potencia, su capacidad de abstracción será mucho más grande, por cuanto ahora está en un ámbito espiritual. Eso indica que va a tener capacidad de entender lo que antes no entendía. Pero también va a tener muchísimos más elementos para utilizar en una defensa. El hombre se va a convertir en su propio abogado. No va a necesitar un abogado defensor porque ya no es posible. A esas alturas de la vida, en un juicio final, ya no hay forma de que tenga un abogado que lo defienda. Ese abogado existió como abogado defensor en el tiempo de la gracia, cuando el Señor Jesucristo se presenta para ofrecerse, porque Cristo es el único abogado que paga las deudas, es el único abogado que no, podríamos decir, que no le cobra al cliente, sino que más bien paga su vida por el cliente, y es el único abogado que no le dice al juez que su cliente es inocente. El único abogado que le dice al juez: mi cliente es culpable, merece la muerte, pero yo voy a pagar por él. Y de allí Cristo es nuestro abogado. Pero en el juicio final no tiene la figura de abogado, todo lo contrario, ahora está allí como un juez y está allí como una razón de juicio, y eso lo vamos a hablar después, no nos vamos a adelantar. Cristo está allí como una razón de juicio, como el elemento principal para demostrarle a la humanidad que sí se podía vivir sin pecar, como hombre, no como Dios, como hombre. El Cristo histórico estará presente allí con figura de hombre. Eso lo analizaremos en el transcurso de nuestro estudio. Pero aquí Dios
no desestima a nadie. Bueno, que se defienda cada quien. Entonces el hombre va a tratar de defenderse en sus alegatos, como Job, que se defendía, o como cada quien, pues, que se defiende y utilizará las herramientas que estén a su alcance para defenderse. El versículo 6 dice: Dios no otorga vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes lo pondrá en tronos para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Ahí está. Dios va a demostrar al mundo, a los condenados, que prevalecieron sus rebeliones, pero no lo va a hacer por fuerza, lo va a hacer por atacando la conciencia. ¿Por qué? Bueno, porque Dios deja que el hombre se defienda. Dios es grande en poder, pero no desestima a nadie. Y este es un punto importante, pues, en contra del planteamiento calvinista de que Dios condenó a algunos simplemente porque es su voluntad condenarlos y a otros los salvó simplemente porque es su voluntad salvarlos. Sin embargo, aquí la Biblia dice que Dios no desestima a nadie y a todos los escucha. No es que Dios no va a dar explicaciones de las cosas, porque Dios no es un tirano. Dios es justo, que es muy distinto a ser tirano, pero que sea justo no indica que no va a hacer razonar a los demás de qué es lo que está pasando. Eso en primer lugar. La justicia de Dios tiene que prevalecer. La pulcritud de Dios tiene que prevalecer. Y como dice el Salmo 51, que Dios le dará a entender a ellos que son culpables y que Él saldrá puro en su juicio. El Salmo 51, versículos 3 o 4, por ahí debe estar ese versículo. Ahora acá no se está diciendo que Dios no desestima a nadie, el que se quiera defender pues que lo haga. Al final Dios le demostrará, como dice el versículo 9, que la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Y es triste, pues muy triste, que el hombre ya en una capacidad de entender todas las cosas, ahora pueda darse cuenta, estando en condenación, que la causa por la cual se perdieron no fueron ni siquiera por lo malo que hicieron, sino porque prevaleció su rebelión y no hicieron lo bueno. En este caso, no aceptaron el amor de la bondad del Señor Jesucristo, no aceptaron el amor de la verdad del Señor Jesucristo y por eso fueron condenados. Despreciaron la gracia. Aquí podemos ver otro elemento en contra del calvinismo, que no fue que Dios los condenó simplemente porque fue su voluntad condenarlo, sino porque prevalecieron sus rebeliones. Son puntos importantes que deben ser considerados a la hora de analizar acerca del juicio final. Entonces, prevalecen las rebeliones del ser humano. Además de eso, Dios es visto como puro en su juicio. Dios no desestima a nadie, sino que de una manera justa le hace entender a ellos que prevalecieron sus rebeliones. Esa es una de las causas por la cual se hace un juicio, en el sentido de que los que están condenados, pues Dios pudiera dejarlos allí condenados, ya no hay nada que hacer, ya se perdieron y están allí. No, Dios no actúa así. Dios no es el personaje que dice no me importa, no me interesa. A Dios todo le interesa, todo le importa. Y para que su condición divina no sea mal vista, y vuelvo y digo, pues, en realidad que se perdió es por su rebelión, pero Dios le hará saber que esa es la causa. Eso será un agravante para la condición del hombre que se pierde, porque al final, por los siglos de los siglos, estará pensando que ciertamente Dios tenía razón y que Él fue culpable, que el hombre fue culpable, que despreció la obra redentora del Señor Jesucristo, despreció la gracia del Señor Jesucristo y por eso recibe la condenación justa, la justa condenación. El apóstol Pablo habla
de las personas que recibirán justa condenación. Entendemos entonces que la condenación es obra de la justicia de Dios y no de la soberanía de Dios, como plantea el calvinista. Este servidor plantea la idea de que es la justicia de Dios la que impone esa realidad bíblica. El arminianismo enseña que el hombre es salvo por la bondad de Dios. El calvinismo enseña que el hombre es salvo por soberanía de Dios. Este servidor enseña que el hombre es salvo por justicia de Dios y no porque, nótese, justicia de Dios, es decir, la obra redentora de Jesucristo canceló la deuda que la humanidad tenía con Dios. Ahora es justo que yo sea salvo. Ahora es justo que los hombres que aceptan la bondad del Señor Jesucristo sea salvo, pero inversamente hablando, ahora es justo que aquel que no acepte la bondad redentora del Señor Jesucristo sea condenado, y eso es lo que el juicio final va a demostrar. No la soberanía de Dios, no la bondad de Dios, sino la justicia de Dios. Y una vez que se entienda la justicia de Dios, el hombre que está allí, pecador, va a entender cuán bueno fue Dios y cuán malo, cuán rebelde fue el hombre para no aceptar la bondad de Dios. Esa es una de las causas por las cuales se hace un juicio a la persona que ya está condenado. En otro aspecto, vamos a analizar qué es lo que ataca a Dios en este asunto de la condición del hombre. En el juicio final, ya como hemos leído, las palabras dichas por el apóstol Pablo, vamos a leerlas otra vez, que está en el libro de Romanos, capítulo 2. Hemos visto la forma tan importante como el apóstol Pablo está conduciendo el planteamiento hacia los gentiles y hacia los judíos. Romanos es un libro muy importante porque pareciera que tuviera como dos introducciones, y es evidente que se muestren allí por cuanto hay dos pueblos, el pueblo gentil y el pueblo judío, y el apóstol Pablo hace como que especie de una pequeña introducción a cada uno de esos pueblos para que ellos puedan entender con claridad qué es lo que él quiere exponer. El 14 dice: por cuanto los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces ahí entendemos cómo va a ser atacada la conciencia, y la misma conciencia se encargará de o acusar o defender sus razonamientos. ¿Cuándo? El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Juzgará por Jesucristo, es decir, que Jesucristo es el referente que estará allí en el día del juicio final. Dios juzgará por Jesucristo. ¿Qué va a juzgar? Va a juzgar conciencia. ¿Y qué va a utilizar? Razonamiento. El razonamiento del hombre va a estar contra la conciencia del hombre, ahí mismo. Y eso es un punto importante en el sentido de que la conciencia del hombre, en este caso, viene siendo como la caja negra. Así es relacionado la caja negra que usan los aviones o el cerebro en el ser humano. Cuando el hombre muere, bueno, los forenses, los patólogos lo abren y en el cerebro más o menos determinan la causa de su muerte y el tiempo de la muerte. El cerebro es una caja negra para el cuerpo humano, y así de esa manera, como ese cerebro es como una especie de caja negra, la conciencia también funge como una especie de caja negra en el ente espiritual, porque ya ahí no hay cerebro, pero sigue habiendo alma, sigue habiendo espíritu, y aunque hay un cuerpo glorificado, porque ese es otro punto importante, hay cuerpo, es un cuerpo, solo que está en otras condiciones, y tal vez la expresión glorificado
no sea la más adecuada, por cuanto no recibirán gloria esas personas, pero sí han sido transformados de alguna manera a poder entender con mayor capacidad, con mayor elevación estos aspectos, al punto que está ahí la conciencia, está plena, está total, y hay una acusa. Pueden acusarse o hasta defenderse ellos mismos en sus razonamientos una vez que escuchen lo que Dios expone, lo que Dios dice, y sobre todo ese asunto importante, que Dios sacará los secretos que están en la conciencia del ser humano. No es necesario que esos secretos estén en ninguna otra parte. Aunque la Biblia dice que están escritos en los libros, está bien, y así lo entendemos, ¿no? Pero la conciencia del ser humano también es un libro. Es un libro conocido por Dios y a veces de alguna manera ignorado por el mismo ser humano, pero conocido por Dios. De modo que Dios utilizará como una escritura que está en el mismo hombre, y esa escritura es su conciencia. La conciencia es un libro en la mente del ser humano que los defiende o los acusa desde su razonamiento. Es un punto, hermano, que tiene que ser analizado, y todo aquel que me escucha, que a veces pues pensamos que el hombre que ignora la verdad de Dios, y nosotros apoyamos a una persona porque decimos, bueno, ellos no sabían lo que era malo y lo que era bueno, pero es un planteamiento que tenemos nosotros. Dios tiene otras herramientas para demostrar si sabían o no sabían, porque ahí está una conciencia, está una caja negra. Aún los niños, que hasta qué punto un niño sabe que lo que hace es bueno o es malo. A veces nosotros incluso hasta ponemos edades, que hablamos que si de los 12 años, que si hablamos de los 7 años. Yo en lo personal considero que el mundo ha ido avanzando y la conciencia del hombre se ha ido degradando, y hoy hay niños de 5 años que saben lo que hacen y lo hacen con maldad. Niños de 7 años que matan a conciencia de que están matando y de que están haciendo algo malo. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos la capacidad como juzgar esos asuntos. Los juzgados naturales, humanos, acá en la tierra, no tienen la forma como juzgar ese elemento, pero Dios sí tiene una forma. Dios tiene herramientas para juzgar al ser humano, y es precisamente su conciencia. Por eso el apóstol Pablo hace ese énfasis tan importante en la conciencia del ser humano. Ya hemos hablado que la parte entendible del hombre, será elevada a la enésima potencia, al punto que la Biblia dice que conoceremos cómo fuimos conocidos. Y independientemente, hermano, que pudiéramos decir pues que esto es solamente para los creyentes, bueno, en cierto modo es verdad, pero estamos hablando de creyentes que ya no están en el cuerpo. Y si estamos hablando de que ya no estamos en el cuerpo, los que no son creyentes tampoco estarán en el cuerpo. De alguna manera tienen capacidad de entendimiento superior a la que tienen hoy en día. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Conoceré cómo fui conocido. O sea, de la manera que yo fui conocido, así conoceré. Mi planteamiento se elevará, y el hombre va a saber cuánto fue amado por Dios, va a saber cuánto despreció de Dios, y eso será un agravante. Eso evidentemente irá en su contra. Entonces, volviendo al punto del planteamiento que hace el apóstol Pablo con respecto a la conciencia, la importancia de la conciencia, el día del juicio final. ¿Qué será juzgado precisamente el día del juicio final en el ser humano? Pues la conciencia, sus obras, pero utilizando como herramienta su propia conciencia. De verdad que me llama mucho la atención este asunto, al pensar que la conciencia sea como una caja negra en el ser humano, y que no hay forma de que podamos evadir esa realidad. Tanto los que van a estar presentes en el juicio del gran trono blanco,
como los que vayan a estar presentes o los que vayamos a estar presentes en el tribunal de Cristo. Ahí está la conciencia y todo será elevado a la enésima potencia para entender con verdad, con claridad, qué fue lo que aconteció, qué fue lo que sucedió con respecto a este asunto. Decíamos al principio que el juicio del gran trono blanco es una crisis. Y allí comienzan pues a manifestarse esos elementos para analizar pues, el punto o hasta qué punto esa crisis se mueve con todo el poderío en contra de los hombres que no aceptaron al Señor Jesucristo. El carácter moral de Dios en el juicio final prevalece y la condición del hombre entonces entiende que sus rebeldías estuvieron siempre presentes en su vida y por eso son condenados. El hombre fue creado con voluntad propia y por eso es responsable de sus actos y debe dar razón de los mismos. ¿Por qué entonces el juicio del trono blanco? Ya hemos dicho, en primer lugar, que Dios quedará como puro en su juicio, que será atacada la conciencia del ser humano, que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es decir, que escucha a todos, permite la defensa de cada quien, permite sus alegatos, pero al final Dios demostrará que quien prevaleció en ellos fueron sus rebeliones. Dios va a atacar esa parte de la conciencia por cuanto el hombre fue creado con voluntad propia. Y por tal razón el hombre es responsable de sus actos y debe dar razón de los mismos. El planteamiento de que se hace con respecto a la condenación del hombre, de que Dios escogió a unos para condenarlos y a otros para salvarlos, pierde sentido totalmente en el día del juicio. Totalmente pierde sentido por cuanto un hombre con voluntad, un hombre creado con voluntad, creado con inteligencia, bueno, evidentemente es responsable de sus actos y por tal razón debe dar, valga la redundancia, debe dar razón de sus actos. No hay forma que sea de una manera distinta. De manera pues, amados hermanos, que hasta el día de hoy podemos analizar estos aspectos. Vamos a dejar este tema hoy hasta acá y continuaremos con los otros aspectos acerca del juicio del gran trono blanco. Necesitamos hablar del Cristo histórico, presente en el juicio del gran trono blanco. Por eso les mencioné hace unos momentos que el juicio se hará por Jesucristo. El libro de Romanos, como ya le hemos dicho, como ya le hemos mencionado, y vamos a concluir con este pensamiento, como para que quede allí en la palestra ese pensamiento. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos de los hombres serán juzgados por Jesucristo conforme al evangelio de Dios. Es decir, no que Jesucristo va a hacer el juicio, sino que Jesucristo será el referente que está allí. Dios juzgará por Jesucristo. Cristo es la referencia entre lo bueno y lo malo, entre la perfección, entre lo que el hombre podía hacer y no podía hacer. ¿Por qué? Es evidente pues que en las excusas algunos dirán: lo hice por esto, lo hice por lo otro, lo hice por esto, no lo hice por esto, no lo hice por esto.
Y Dios tendrá ahí un referente que estando como hombre en la tierra, no pecó, no violentó las leyes de Dios, se dejó conducir por el Espíritu Santo y prevaleció ante la maldad. Además de eso, ahí está el hecho de que Jesucristo, el que murió, también resucitó. Al que ellos no creyeron, ahora está allí, lo están viendo, y eso es parte de la referencia que se va a utilizar en el juicio del gran trono blanco. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ya próximamente estaremos hablando de la segunda parte de este tema. Dios les bendiga.